Hola, bienvenidos a otra conversación pendiente. En los últimos años, en las plataformas, en particular en YouTube, han aparecido una serie de voces críticas, reflexivas, informadas en muchos lugares del país y del mundo. Una de ellas es alguien que empezó a hablarnos, y digo hablarnos porque yo lo empecé a ver hace muchos años a través de un espacio que se llama Palabras Mayores. Él es el doctor, oftalmólogo, antes cirujano del corazón, el doctor Pablo Borges. Gracias, Pablo, por estar aquí en Bueno, Conversaciones muchísimas Pendientes. gracias. Me siento casi ridículo estar de invitado. Yo venía a que me firmaras un libro que además me lo dejó en un taxi y encima resulto yo entrevistado. Yo me siento desbordado, de verdad. Muchas gracias. No, al revés, es todo un honor y además qué bueno que en este paso por Bogotá, que sé que estás en una circunstancia personal compleja, podamos tener esta conversación. Este es un espacio de conversación sobre ideas, sobre el momento que vivimos y sobre el momento que muchos como tú han ayudado a construir. Tú has sido alguien que has trabajado el tema de derechos humanos desde hace décadas y de hecho tu fuerza ha empezado por ahí. ¿Cómo es eso que tú, de ser un cirujano y de ser un médico formado en la Universidad Javeriana, empiezas a condolerte de la situación social y de la injusticia social del mundo a través del tema de los derechos humanos? ¿Cómo es que ese camino se te abre? Qué pregunta tan compleja. Creo que te puedo ocupar el podcast completo con la De eso se respuesta, pero trata. vamos a resumir. Yo estudio en la Universidad Javeriana, que es una universidad terriblemente elitista y clasista. Eh, yo te admiro muchísimo y te sigo y tenemos una historia en común por tu libro, Barro y Silencio, que a todos los que puedan se los recomiendo que lo lean, obligatorio, porque van a entender lo que fue un año especial para Colombia, que es el año 85, Hace 40 años, hace 40 años. este año, este noviembre. Sí, sí. Y entonces yo estoy estudiando en medicina en la Javeriana y me llaman para ir allá voluntario los primeros que llegamos allí, llegamos a Guayabal a la madrugada y me llevo una cantidad de compañeros y nos regalaron cosas que sobraban de farmacia al hospital, instrumental, cosas, y nos fuimos en 10º semestre allí y tuve una experiencia como, pues, brutal. Imagínate esa catástrofe, que sé que tú perdiste a tus abuelitos allí y que para mí fue como, pues, un antes, un después, no solo por lo que significó Armero, no solo por lo que acaba de pasar en el Palacio de Justicia, eh, sino porque a la llegada a la universidad yo tengo un choque tremendo, porque resulta que a mí se me castiga y se me castiga muy duro por haberme ido sin permiso. Almero. En esa época en la Javeriana, buena parte de la calificación no la hacían de forma apreciativa, ¿no? O sea, siempre se podía manipular mucho la nota. Entonces, me castigan por irme sin permiso, que no falté unos días a una rotación, no sé qué tal. Por otra parte, salía la foto de mis compañeros y yo al lado del Hércules ahí diciendo que los de la Javeriana habíamos estado ayudando en la catástrofe más grande que ha sufrido el país. Y entonces yo pago las consecuencias de haberme ido sin ese permiso, tengo que repetir el semestre y entonces empiezo yo como a tener una serie de crisis ahí de estudiante de medicina, pagando una matrícula carísima, no teníamos dónde dormir en la guardia, nos poníamos sobre cartones en el baño a dormir. Ha habido bastantes suicidios y problemas en la Javeriana y hace poco hubo un debate bastante grande a raíz de eso. Yo no era muy consciente de todo esto porque yo estaba viviendo en una burbuja. Yo soy de una familia de clase media, voy a hombros de gigante. Mi padre era una persona de una clase socioeconómica muy baja, que se hizo a sí mismo y con gran esfuerzo y que nos pagó la universidad, a mis hermanos y a mí. Yo era muy bruto, no pasé en la nacional, me tocó en la Javeriana y pagué el precio. Y ese primer choque y otro choque que hubo después, un compañero que pierde el semestre más adelante, yo peleo por él, me recalifica mis exámenes y mis cosas y me hacen también lo mismo otro semestre. Es decir, yo tuve una serie de choques constantes en la Javeriana que para mí fue como un despertar. Y luego me voy, en el año rural, me voy a Puerto Salgar. Magdalena Medio. Magdalena Medio, en un predio que pertenecía incluso a una finca de Rodríguez Gacha. Año 87. Sí, más o menos año 87, sí. Y ahí descubro lo que es realmente Colombia. Ahí me doy cuenta que no todo es este Chapinero y yo vivía en Nicolás de Federman y este norte de Bogotá y me doy cuenta que hay una Colombia que yo no conocía, que me pareció una estafa lo que yo había vivido. Me sentí que había vivido en una burbuja, que había estado sobreprotegido
que había un país en el que yo había nacido y que no conocía. Entonces, eso fue para mí como otro punto de inflexión. Exterminio, paramilitarismo, narcotráfico, o sea, todo lo que viví en ese entorno en el cual la muerte era pues un invitado diario, la muerte de niños recién nacidos, la muerte de niños más mayores, de mujeres, de hombres, de violencia, balazos. Eso fue una experiencia para mí que me obligó de alguna manera a tomar partido, pero de una forma muy natural. O sea, yo no me puedo negar a atender a una mujer que viene con un parto, aunque me digan que es no sé quién y que eso me puede causar problemas. No puedo negarme a ir a una brigada de salud a un sitio, aunque me digan que allí es territorio de guerrilla. Y entonces te das cuenta cómo empiezan amenazas y problemas y estás en un momento en el que dices, ¿qué está pasando? Y tú tienes 20, ¿cuántos años tenía yo en ese momento? 24 años, una cosa así. Todo ese choque, más amenazas, más una serie de problemas a nivel personal en la que ya vuelvo a Bogotá y digo, yo no soy de Bogotá. O sea, ¿yo dónde soy? Ya mi novia que quería tanto ya no es tan mi novia, mi familia me parece clasista, mi entorno me parece terriblemente injusto en muchas cosas. Mi nana del Chocó, que yo la había visto como una persona más de la casa que naturalmente había estado allí siempre, resulta que empiezo a interesarme muchísimo por sus historias, sus cosas, y entonces me siento que tengo que reinventarme, volver a nacer en Colombia, y para eso necesito marcharme. Entonces empiezo un periplo ahí internacional. Me voy a lavar platos a Miami, siendo médico de la Javeriana. Me voy a trabajar de voluntario en el hospital. Empiezo a hacer una serie de periplos en los que la vida me va llevando. Me sale una beca para irme para Alemania. Me voy a hacer allí. Estoy en cirugía cardíaca. Luego surge la posibilidad de hacer un proyecto de cooperación que me hace volver al Chocó con un proyecto de la Comunidad Europea al Chocó, y me meto en el Chocó 9 meses. ¿En qué lugar? Segundo, estuvimos principalmente en Quibdó, todo el Atrato Medio, hasta la región, bueno, hasta bastante abajo, y uno de nuestros centros logísticos era Bojayá. Justo ahí en la iglesia donde pusieron la bomba, la guerrilla, pues ahí tuvimos uno de nuestros sitios de encuentro y de trabajo. Nuestro proyecto era poner tanques de fibra de vidrio para poner acueductos por gravedad, agua potable, para que cortáramos ese ciclo de contaminación del agua que produce esas epidemias terribles de cólera y esa mortalidad infantil tan grave, ¿no? Entonces fue un proyecto que nace, que da lugar a que nazca una ONG que habíamos creado hace poco en Madrid, y se abre una línea de financiación y empieza a haber una serie de proyectos y empieza a crecer la ONG, y ya mi vida se plantea de una forma diferente, y yo empiezo a hacer cirugía cardíaca en Madrid, y voy y vengo, y empiezo a ir y venir. Y el ir y venir, el ser un ser del retorno, valga la redundancia, me permite tener una visión muy panorámica, me permite llegar aquí y sentirme desarraigado, cosa que agradezco muchísimo. Gente que me había rodeado en mi infancia, en mi juventud, me doy cuenta que cuando regreso tengo muy pocas cosas en común, más allá de lo sentimental, lo emocional, las anécdotas de la infancia y cosas así, y que son claramente personas a las que yo quería estaba, y quiero, y que estaba con ellas, pero que yo me sentía exactamente igual en muchísimos de los aspectos normales de la vida. Por ejemplo, la valoración de personas de otras razas, de otros credos, de otros niveles sociales, y descubro esa trampa que yo creo que es una herencia colonial miserable, que es el clasismo nuestro, que es la mejor demostración de que tenemos que descolonizar la mente, y los microclasismos y las microclasificaciones y todo tipo de estratificaciones de las cuales yo no era consciente, y entonces digo, tengo que seguir viniendo, tengo que seguir viniendo, tengo que seguir No me puedo saliendo. olvidar de esto. Claro. Y entonces empiezo a ir a África, a hacer proyectos de cooperación en África, empiezo a moverme por el mundo, y mi concepción de lo que es la realidad colombiana cambia radicalmente. Pero si yo no tomo esa distancia, seguramente estaría jugando golf por aquí en algún Como club. cirujano del corazón. Claro, como cirujano, como oftalmólogo, como lo que sea, pero Ya vamos a ir no pasó para así. esa parte, pero me interesa de lo que dices. Además lo hablábamos por fuera del micrófono. Conozco muchos médicos que como tú se hicieron doctores y estudiaron medicina en los años 80 y hasta finales de esa década, que fue una década muy brutal. Y son personas que muchas de ellas se fueron, que conocí también en otros lugares del mundo, que tienen esa misma sensación de que no podían, trataban de volver, pero otra vez se iban porque era imposible lidiar Mm.
con esto que estás nombrando como esa herencia colonial y esa suerte de clasismo que se nos impone todos los días en las pequeñas esferas en las que nos movemos. Pero fíjate que ahí hay una cosa que tenemos en discusión aún hoy y que yo no tenía preparada a preguntarte, pero me la posibilitas y de eso se tratan estas conversaciones. Y es el tema de la salud pública en Colombia. Ustedes tenían una conciencia y tuvieron una conciencia de lo que fue la salud pública en este país. Mal, regular. Conocí gente que trabajaba en la Samaritana, que hacía turnos en las noches, que había una suerte de humanismo, de hay que atender a la gente que llegue. Aquí no podemos ponernos a pedir el carnet, o si no tiene carnet, o si tiene la... Ustedes conocieron eso con todas las problemas, complejidades, sin duda. Yo me acuerdo de los noticieros cuando yo era niño en los 80s, pues las colas del Seguro Social, las crisis. ¿Cómo fue ese momento de la salud pública en Colombia y qué es lo que va a pasar y lo que tú ya has mirado con atención con la Ley 100? ¿Qué es lo que significa eso? Porque yo sé que eso lo han pensado ustedes desde la medicina y desde lo que han trabajado como doctores y médicos de este país. Mi padre es médico, yo desde pequeño lo acompañaba a hacer consulta. Él trabajaba en hospitales de caridad, él es ginecólogo. Yo tenía un concepto de la medicina como la del doctor que va con su maletín a atender pacientes, tiene su consultorio y los pacientes lo respetan. Un tipo que no se hace publicidad porque es por el boca a boca que la gente y que trata generaciones de pacientes, familias enteras. Y entonces tuve como ese concepto muy elevado de lo que es la ética médica, de lo que es la calidad de atención al paciente, lo que es la relación humana, la sensibilidad, lo importante que es llenarse de cultura. Y cuando hablo de cultura no hablo solamente de artes y letras, sino de lo que es realmente la cultura, cómo resolver conflictos, cómo comportarse, todo lo que nos hace La nosotros profundidad mismos, ¿no? de lo que somos, claro. Exactamente. Bueno, yo diciéndole a un ex ministro de Cultura, No, esto, pero es eso, ¿no? Yo intuía claro. ese concepto, No, digamos, claro. global de la cultura. Y por otra parte me parecía que eso no podía ser y que era totalmente absurdo que fuese excluyente. Es decir, que o la cultura o la educación fuesen armas de exclusión social. Yo intuía eso desde muy joven, pero fue con mi padre yendo a estos sitios que me di cuenta de algo que luego me recordaron de una forma bastante violenta en África y también en el Chocó. Y así hay que respetar a la gente. A mí me lo dijo un señor en el Chocó y me lo dijo muchos años después otro señor en África. Me dijeron la misma frase: usted me está faltando al respeto. Oiga, yo vine aquí con un proyecto de cooperación, pero después de que había estado explicando lo que íbamos a hacer en el proyecto y tal, esas dos personas me dijeron la misma frase, a lados diferentes del Atlántico, con muchos años de diferencia, y tenían ambos razón, y fue por la misma causa. Mi discurso no lo entendían. No tenía yo la sensibilidad para ponerme a su nivel. No tenía la capacidad de meterme en sus zapatos, bueno, en sus pies descalzos y decir: vamos a explicarle de manera sucinta, clara, contundente cuál es la idea y trabajemos en equipo y respetémonos. Y eso yo lo había aprendido de mi padre, pero a veces con el estudio, las especializaciones y nuestra deformación profesional se olvida. Entonces, en la época, ¿por qué hago todo este preámbulo? Porque en la época en la que estaba yo percibiendo lo que era la salud en Colombia, también vivía en una burbuja. Mi padre era un médico de clase media, elegante, con un prestigio muy bueno. Apenas le alcanzaba el dinero para mantener su casa y sus hijos. Y era un esfuerzo sobrehumano. Además, encima ginecobstetra. Estaba todos los días atendiendo partos. No recuerdo un cumpleaños en que no lo llamaran. Atender un parto. Turnos. Bueno, un esfuerzo brutal, ¿no? Entonces yo decía, bueno, si hay que ser médico es así. Hay que hacerlo de forma elegante, pero tienes que ser un trabajador incansable. Entonces, ¿estoy capacitado o no para hacer eso? Tampoco había muchas opciones, porque en esa época había como una serie de profesiones clásicas, y de ahí no se salía. Las clásicas, ¿no? Tienes que ser abogado, arquitecto, no sé. Hoy en día habría hecho otra cosa. También me faltaron huevos, como se dice, para haber estudiado filosofía y letra, otras cosas que me habrían interesado más. Pero me metí por ahí, porque vi ese ejemplo. Y esa percepción que tengo yo de la salud en esa época es totalmente sesgada. Yo no sabía lo que pasaba en los territorios, yo no sabía lo que pasaba en otros sitios diferentes a ese entorno. Mi padre trabaja en el Seguro Social, le dan un cargo de medio, de director, se llamaba UPZ en esa época, luego lo hacen un poco más alto, de jefe de una zona de Bogotá. Y mi padre,
que es una persona muy católica, muy, muy estricta, muy recta, choca de frente con lo que es la gestión Ujú. del dinero, de los recursos, y encuentra corrupción. Y cuando mi padre empieza a encontrar corrupción y empieza a denunciar esa corrupción, la vida de nuestra familia cambia, porque empiezan toda clase de problemas, amenazas, cosas que fue para mí muy sorprendente. Ya en esa época entonces detecto cuál es uno de los grandes problemas de este país. Y esa corrupción y esos problemas, por otra parte, los compensaba mi padre porque él hace, crean una cooperativa de médicos que partiendo de la nada terminó pues haciendo una urbanización para médicos, le daban, conseguían los carros mucho más baratos para los médicos, hicieron un colegio para médicos, ¿Cuál, tenían cuál era? ayuda. ¿Cómo se llama? La cooperativa de Asmedas. Coasmedas. Muy Coasmedas. importante, claro. Sí, y él es uno de los fundadores, fue gerente muchísimos años de esto, trabajó muchísimos años a Donoren, Lo importante del le mundo trabajó cooperativo, ¿no? el mundo cooperativo. Sí, Mm. entonces ahí tengo otro concepto sesgado también, porque esa no es la realidad del país. ¿Cuándo me entero yo de lo que es realmente la medicina? Cuando ya estoy estudiando en la Javeriana y cuando ya empiezo a ver cómo se ejerce la medicina, cuando ya empiezo a ver gente que tiene intereses más allá de la salud, cuando veo la parte de negocio, cuando veo gente que ve la medicina como un negocio y claramente entonces dices, aquí está pasando algo. Jamás a mí en los años de estudio me enseñaron cómo funcionaba realmente el sistema de salud, Ujú. qué era lo que estaba pasando en los territorios. Eran como cosas muy... Teníamos una clase de bioestadística en que veíamos porcentajes, cifras, todas cosas muy frías. Pero no había ahí realmente un activismo en pro de mejorar las condiciones de salud estando en uno de los países más desiguales del mundo. Eso tampoco nos lo decían, y menos en la Javeriana. Había un concepto diferente, que yo luego veo que había mucha tendencia hacia la caridad y poco hacia la transformación social. Era Ujú. un poco de boquilla, de estética, ¿no? Entonces, bueno, pasa el tiempo y yo voy bien, yendo y viniendo, me doy cuenta de otras cosas que ya digo, ¿qué está pasando aquí? Cuando aparece la ley 100 y se convierte la salud y las pensiones en un negocio en Colombia, se privatiza. Y hasta hoy en día que se le entregan 120 billones de pesos al año a unos particulares, a unos privados, por adelantado y sin prácticamente hacerle ninguna auditoría, pues dices, ¿qué ha pasado aquí? Se acabó el seguro social, apareció esto, aparecieron las EPS, ha mejorado la salud de los colombianos, pues posiblemente muchas cosas, pero todo el dinero que se han robado y todo lo que se ha dejado de hacer. ¿Y qué pasó con la atención y la medicina preventiva? Ha cambiado tanto la situación en el Chocó, en La Guajira, en Mitú, en Caquetá. Ese es el conflicto brutal que veo yo. Que salgo de Colombia, estoy décadas fuera y veo una misma situación prácticamente sin cambios en los territorios. Y a veces cuando hablas de territorios hablas de las zonas más pobres de las ciudades. Claro. Son las Entonces, zonas más excluidas del país. es cuando realmente yo sé lo que está pasando en este momento. Haber trabajado con Carolina Corcho en este activismo durante años, que es una gran amiga mía que admiro muchísimo, pues me ha hecho estudiar el tema, enterarme. Hemos estado entre los dos haciendo una labor, digamos, de pedagogía respecto a la salud y a muchos otros temas en las que para mí, pues como médico, pues solidaridad total con la causa digamos, de las personas que tienen que sufrir que es uno de los mayores. Esto es un esquema de estafa monumental, que son 130 billones. Y esa privatización que se la debemos a un señor que se llama Álvaro Uribe Vélez, entre otras cosas, que es un modelo absolutamente neoliberal, pero que además es un esquema mafioso, pues es uno de los caballos de batalla de la derecha hoy en día en Colombia para mantenerse en el poder. Se apropiaron de una renta que fue la Claro, salud y con eso hicieron también muchas cosas, entre otras política sí. y cooptación y captación de poder. Eh, Tú ya eras entonces, desde entonces, en esas idas y venidas, alguien que estaba involucrado con ciertos grupos de política colombiana, de pensamiento, o simplemente era la causa de la salud y Era más bien del de los mundo de la derechos humanos, cooperación, de ajá. las ONGs, de los proyectos de cooperación aquí y allí. Yo di un paso bastante complicado, que yo creo que es de los pasos que a mí me gustaría que muchísimas personas que han tenido mi educación judeocristiana, pues dieran, que es el paso de decir a hacer. El paso de, vale, ese es el diagnóstico, ahora cuál es el tratamiento, ¿no? Me refiero a situaciones sociales gordas. Ujú. Y el paso, y te lo voy a abreviar No, no. muy claramente, Este es, podcast tiene tiempo. sí, bueno, En este no corremos. te lo agradezco. Estoy trabajando en África en proyectos en un país que es una ex colonia francesa,
que al igual que otros 10 o 12 países, pues ¿En han dónde vivido estabas? en Chad. En Chad. Es el segundo país más Ujú. pobre del mundo. Y en ese país hay petróleo. Digo, pero hermano, ¿cómo así que segundo país más pobre del mundo si hay petróleo? Y además, y la gente, bueno, muriéndose literalmente como moscas en la calle, inanición, los niños, no hay salud, no hay nada. Los pocos hospitales que habían eran hospitales de caridad de monjas, misioneros, católicos, hay que decirlo. Eh, bueno, a mí me sorprendió muchísimo todo esto, pero yo estuve muchos años haciendo proyectos de cooperación. Es decir, buscándome a mí mismo la financiación para hacer los proyectos, ejecutándolos, llevando médicos, no sé qué, bueno, equipando hospitales, haciendo pozos, una serie de cosas que eran muy importantes para una comunidad pequeña, pero es que resulta que en ese país había 10 millones más de personas a las que no les podíamos dar ninguna ayuda. Y yo regresaba agotado, pero con satisfacción. Claro. Entonces un día, cuando cansado de ver que mejorábamos la situación en un sitio, pero que no abarcábamos más, empiezo a buscar alianzas con otras ONGs, con otras organizaciones para llegar a más gente en estos países y tal, me encuentro con que ese país no importa. Que ese país, según muchas de las otras ONGs en las que yo iba, ese era un país que no era prioritario para ayuda, que solo cubría Francia y la cooperación francesa. Pero si yo allí cooperación francesa no he visto, ¿qué cooperación? Lo que he visto son bases aéreas Ahí. francesas y bases militares francesas. ¿Qué cooperación francesa hay aquí? Bueno, entonces empiezo a estudiar. Problema. Empiezo a estudiar la economía, empiezo a estudiar la historia, empiezo a estudiar las condiciones en las que Francia libera a todos esos países que son colonias suyas. Y le pone unas condiciones sinceramente miserables. Ese fue el punto de inflexión. Una de esas condiciones es que el 50% más o menos del Producto Interno Bruto de esos países se tiene que quedar depositado en el Banco Nacional francés para que se garantice la estabilidad de una moneda común que se llama el franco CFA, que es la excusa con la cual Francia secuestra la economía de esos países. Más condiciones le ponen. Tienen que tener bases militares nuestras ahí obligatorias, los productos naturales prioridad venta a Francia y luego manufacturados lo tienen que comprar, idioma francés, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, El colonialismo en el su cartilla neocolonialismo en su... más. pero además con su cara más hipócrita, porque todo eso es legal, ¿sabes? Entonces yo que venía a hacer años y años de cooperación, de medicina, de todo este tipo de cosas, digo, yo ya no puedo seguir aquí haciendo lo mismo sabiendo esto. O sea que el paso siguiente es hablar con la gente, a ver, ¿quién está consciente de esto? Yo empiezo a hacer pues esos contactos con gente que lleva muchísimos años allí. Primero allá en Chad. Primero en chat, las mismas monjas, yo les digo, cuando yo les digo, oye, esto es así, y me dicen, sí, claro, eso es así. Lo tienen súper asumido, ¿no? Esto es así. Y digo, pero esto hay que hacer algo, esto no puede ser así, esto hay que denunciarlo, esto hay que gritarlo a los cuatro vientos. Me dicen, te matan. Aquí a los pocos activistas que surgen uno cada 10 años, los matan. La misma dictadura, esos países es cómplice del gobierno francés. Es más, muchos de esos países pagan campañas electorales en Francia. Eso es un clásico. O sea, eso es así. ¿Y quién puede ponerse en contra de eso? Que es la gran pregunta. ¿Quién puede hacer algo? Ujú. ¿Cómo se puede luchar contra esa injusticia estructural, tan organizada, tan sofisticada, tan a todo nivel, tan legal, tan bonita de ver? Porque Una tú vas a estructura Francia y no te perfecta, imaginas claro. esto, ¿no? Mm. Vas y dices, wow, qué glamour, qué maravilla, yo me quedo aquí a vivir. Ves Empiezo a a la con... gente de Chad en los HLM franceses en la periferia. Claro, claro. También, porque la inmigración es otro negocio, ¿no? Luego lo pagan, sí. Pero entonces empiezo a contactar con activistas y empiezo a decir, bueno, yo tengo que hacer algo. Y en las mismas campañas, porque yo sigo durante un tiempo haciendo proyectos de cooperación, en las mismas campañas en las que yo me la pasaba dando charlas por colegios, por universidades, por empresas, para recaudar los fondos con los que hacíamos directamente a coste cero los pozos, los hospitales, las escuelas, lo que fuésemos a hacer. No teníamos oficina, no teníamos empleados, entonces éramos pues bastante efectivos en ese sentido y luego la gente veía los resultados porque empecé ahí a hacer vídeos, a presentarlos. De hecho hay un vídeo mío que se llama El Milagro del Agua, que es lo más visto en mi canal. Ujú. Tiene 2,5 millones de visualizaciones y es de esa época, eso es, imagínate, hace 10 años. Y esto es el ingreso en un activismo desesperado, Por mostrar. que es una
estrellada contra una pared. Esa pared está constituida por todo lo más cercano que te rodea que te dice, no te metas en esto. Toda esta gente que te ayudaba en las campañas para hacer proyectos, es lo primero que te dicen, hasta aquí llegué. Yo si tú te vas a meter eso no sigo. Y entonces, ¿qué hago? Seguimos haciendo la caridad sin desafiar la injusticia estructural, sabiéndolo. Y entonces ahí es cuando se juntan por vasos comunicantes esas ideas con mi padre, esas denuncias de corrupción en el Seguro Social, esos años en Puerto Salgar, Armero, la universidad, tantas cosas, y dices, Basta. vamos a dar el paso. Y en ese momento te quedas solo. Y eso es, si hay alguien que esté oyendo este podcast y si algún día decides publicarlo, yo creo que... ¿Cómo así? Obvio que se va a publicar. No, pues yo te lo dije, yo no vengo preparado para una entrevista, pero si hablamos si esto es pedagógico para algo, públicalo, si no, bórralo tranquilamente. Pero me parece importantísimo que la gente sepa que el camino del activismo, es decir, el camino de la lucha contra la injusticia, es un camino peligroso, solitario, brutal. Entonces, todo ese ego que acumula uno con la satisfacción de lo hecho, aquí no existe. Ujú. Aquí es una utopía constante, pero una utopía sangrante. Es una ¿Por qué? soledad ¿Qué empezó a concurrida. pasar? ¿Qué empezó a pasar cuando dices, bueno, voy a atravesar este límite y Se ya... desapareció el 99% de la gente. Ujú, Se quedan los que son de verdad, que son dos. ujú. Y aparece gente, que es lo bonito. Sí, mucha. Y entonces dice uno, a ver, esta persona yo no la conocía y está haciendo lo mismo hace varios años y terminas teniendo un equipo que ya existía previamente y aprendes la importancia de buscar la historia previa en las personas. O sea, no es por impresionarte que yo voy a empezar a hablar aquí bonito sobre la cooperación. No, es que yo vengo haciendo cooperación hace 10. No, es que no voy a empezar a hacer activismo porque estás aquí. No, es que ya vengo haciendo esto y he hecho esto. Entonces empieza a cambiar mi círculo de amistades, de relación. Ya no son los médicos, ahora son los activistas, los artistas, una serie de personas. Yo, por ejemplo, dejé de llevar médicos a los proyectos y empecé a llevar ingenieros porque salva mucho más vidas hacer un pozo de agua en el chat que llevar 500 pediatras a que traten la misma infección del mismo niño y que al final te llega muerto, que es lo que pasa aquí. Por eso es tan importante el enfoque preventivo en la medicina, especialmente en Colombia. Entonces, ese mundo del activismo empieza ahí, cuando uno dice, bueno, vale, asumo la soledad que voy a tener de aquí en adelante, que hasta entonces había tenido una soledad concurrida en el tiempo que mantuve esos proyectos, porque dices, es que no puedo perder a todos mis amigos. Es que no puedo ponerme en contra de algo que es infinitamente más grande que yo. Y te acompañas entonces de estímulos de, pues yo sé, prácticamente autoayuda, tus lecturas, tu arte, el deporte, tu familia, los amigos de verdad, y sobre todo esa presencia constante que tiene en tu cabeza lo que ves en el terreno, que Ujú. es lo que te da la fuerza. Ese niño que se te murió en los brazos porque no tenían con qué hidratarlo y llegaste tarde, todas esas tragedias que ves ahí, dices, venga, me tiro para adelante. Sin necesidad de meterle a esto ni ideología política, ni de meterle tema religioso, ni nada de nada. Sentido común, sensibilidad y hagámoslo. Entonces terminas trabajando con musulmanes, con católicos, con evangélicos, con ateos, pero también terminas trabajando con poblaciones con las que tú jamás habrías trabajado en tu sano juicio, simplemente porque tenías una serie de prejuicios que ya te hacían pensar, bueno, yo primero ayudo a estos que se parecen más a mí, ¿sabes? Entonces, bueno, ese es el paso al activismo y ese paso al activismo tiene pues un acelerón 20 años después cuando aparece el estallido social y dices, esto no puede ser que estén matando a la gente en Colombia así. Y ahí te empiezas a conectar. Y ahí me conecto con Colombia y empiezo a hacer cosas y aparece palabras mayores. Y entonces ya el canal es el mismo. Yo tuve el mismo canal de YouTube toda la vida y está todo el recorrido. El que quiera ver el primer vídeo va a ver toda esta historia El audiovisual ahí. 2000, la primera década del 2000. Todos los proyectos de África, todas las cosas, todo eso está ahí. Son los primeros 30, 40 vídeos o 50 que estén en el canal. Y de Y lo resto vienen todos. hacías con una vocación simplemente de mostrar, ahí no tenías No, yo lo tanta hacía por... influencia comunicativa, digamos. Claro, pero ¿sabes por qué lo hacía? Porque como empiezo a hacer campañas para recoger fondos, yo tenía que mostrar algunos Claro. vídeos. Y el primer vídeo que hago es porque esa historia es tremenda. Llego a mi casa y mi hijo, que es pequeñito, no sé cuántos años, tendría 7 años o algo así, llegó de África y me dice, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Me abraza y me dice, quiero un teléfono, quiero un celular. Digo, ¿cómo que un celular? Hasta edad, ¿cómo un celular? Vengo de ver niños que se están muriendo de hambre. Tú no necesitas un celular, tú lo que necesitas es, ¿quién te dijo? Es que todos en mi colegio tienen celular.
Es que todos en mi colegio ya tienen. Es que yo quiero uno. Es que, ¿sí me entiendes? Para mí fue un choque tan violento que yo inmediatamente llamé al director del colegio, que ya lo conocía, es un buen hombre, y le dije, ¿qué pasa? Acabo de llegar de África y mi hijo me dice esto. ¿Cómo es que hay niños pequeños con Con teléfonos ahí? celulares. Entonces me dice, no, es que los niños, ¿qué tal? Le digo, déjame por favor ir un día al colegio y contarles esto. Yo venía bastante enfermo en ese viaje y me dijo, vente mañana, que está precisamente debajo el profesor de religión, en la clase, y yo le digo, pues mira, venga, me fui y me preparé nada, cero. Yo iba a soltar una charlita improvisada a los niños y ahí estaba mi hijo burlándose, porque como era su padre se burlaba y los otros ahí medio hacían caso y les mostré pues fotos Pues, muy malas así de lo que había tomado y contándoles lo que era ese país y tal y explicándoles pues, no sé, eso fue una cosa muy intuitiva, muy rara, pero una cosa que fue muy mágica y fue que yo había hecho un pequeño clip con unos niños diciéndole a mi hijo, mira, fíjate estos niños cómo viven, así haciendo el selfie, ¿no? Fíjate estos niños cómo viven, no tienen ni agua, tú todo lo que tienes que agradecerlo y ayudar a cambiar el mundo para que sea mejor. Cuando estos niños que estaban ahí más o menos haciéndome caso y tal, pero un poquito vieron indiferentes, eso. me vieron al lado de los niños Y de en una allá, pantalla, además, se volvieron locos. cambió la... Claro. Ahí entendí, yo nunca he estado en tema audiovisual, me ha gustado siempre la fotografía, pero ahí entendí el El poder. poder de las imágenes, por favor, el poder de la comunicación audiovisual. Y entonces yo me fui de ahí, me fui a mi casa enfermo, llegó mi hijo por la tarde, no me vas a hacer esto, ¿por qué fuiste? Bueno, en fin, y luego me llama por la tarde, me llama por la tarde el director del colegio y digo, ya está, ya se han quejado los papás de que allá fue yo qué sé, a dar una charla Un para tus hijos. activista. Tenemos un problema, Pablo. Los niños de los otros cursos, claro, en el recreo se han hablado y estos han ido a decir que el papá de uno fue el que acaba de llegar de África, vino y les mostró una película. Y como, ¿cuál No, ya. película? O sea, y te voy a pedir el favor, si no te importa, porque se me va a mandar un problema aquí, si puedes venir a los otros dos cursos a dar la clase, yo te los reúno un día, las clases ahí en el auditorio, un momento de las dos clases, y cuando tú quieras, y digo, bueno, listo. Y entonces ya me preparé más imágenes, un pequeño clip, y se me ocurrió decirle a mi hijo que hiciera una narración para contar como si fuese un niño del chat cómo es la situación allí. Y lo monté todo, ¿sabes? Lo llevé ahí en un pendrive. Y llegué allí y resulta que me tenían los tres salones en el auditorio, pero ya se habían enterado más niños y se habían metido también al auditorio más niños y salían de comer los otros del resto de primaria. Y cuando oyeron que había una película de África, pues se metieron y resulté con 500 niños en un auditorio sin saber ni qué iba a decir. Y lo único que se me ocurrió fue poner el Mostrar, pendrive. bastaba eso. Sí, pero entonces entendí el poder de las imágenes más que nunca. Pero además el poder de que te vieran dentro de las imágenes. Claro, ¿Sí me entiendes? Pues si pones unas imágenes sin ti adentro, pero esa en que estaba yo pero eran 3 segundos, no pero importa, pero tú estabas valía ahí mucho, sí. y Era la ellos prueba de ya, realidad, ¿no? esa generación ya empezó a entender que estar ahí adentro tenía Mm, un poder. Nosotros lo despreciamos, ¿no? Estar allá sí, adentro, eso es para sí. youtubers, para eso no es para gente seria, eso. Y fíjate qué Mm, quiere decir estar adentro, que sería un poco el territorio al que quiero que nos desplacemos en esta conversación, en esta última parte, y es, entonces aparece el estallido, tú creas palabras mayores y empiezas a tener una conexión mucho mayor con el país. Antes de que ganara este proyecto, por supuesto, en un momento muy complejo, mm, y tú empiezas a ser una voz muy importante porque también tienes algo que no tienen otros, es que tú estás lejos, es que tú estás hablando desde otro lugar mm, y eso también le da esperanza a la gente, porque dice, bueno, alguien nos está viendo también desde otros lugares, que tiene que ver con la pregunta que te quiero hacer y es, ¿quiénes son esos miles y millones de personas que se han ido de este país, que tú conoces en España y mm, que han también acompañado este momento y muchas veces no los reconocemos mm, porque han padecido lo mismo que tú, porque han regresado y han visto el clasismo, otra vez el maltrato? mm. Es gente afro que a lo mejor ha crecido en otras culturas y ya no tiene que arrastrar este desprecio. ¿Qué es lo que tú sientes de esa gran comunidad que se llama colombianos en el exterior y que Yo no tú... los conozco. No, pero bueno, lo sientes, No, los... no, tampoco, tampoco. Ahí tengo que reconocer toda mi ignorancia y En cualquiera. Madrid no te No, relaciona. no, es que tú puedes, y ahí puedes tener un sesgo enorme y lo tenemos todos. Por eso cuando Carolina Corcho fue a Madrid me encantó
Yo no era ni he sido nunca del equipo organizador de la campaña. Ya llegó a un evento que estaba mal organizado, fue muy poca gente para lo que tenía que haber sido. Estábamos en un auditorio grande y tal. Y entonces la gente tuvo mucha oportunidad de contarle lo que estaba pasando, ¿no? Y sin embargo alguien dijo, pero es que aquí no hay gente porque es que la mayor parte de la gente no puede venir. La mayor parte de la gente está trabajando, ni se entera, ni puede estar pendiente de internet, ni nada. Es que las revoluciones hay que hacerlas, pero hay que poder hacerlas, hay que enterarse. Entonces, claro, yo estoy en un entorno muy limitado en cuanto a que mi relación con la diáspora es mínima, Ujú. mínima. Y eso le pasa a todos los 10 millones de colombianos que están en el exterior. En Madrid, no sé si hay 170.000 colombianos y se reúnen dos o tres, y la gente cuando se reúne es como para ir a bailar o para las arepas, hay activismo. Pues en las elecciones de Petro nos movimos un montón, Europa fue progresista, a diferencia de Estados Unidos, pero realmente 10 millones de personas que estamos fuera de este país, que aportamos el segundo renglón de la economía, 12.000 millones de dólares al año, más que el petróleo, no nos conocemos. Yo he creado un espacio en Palabras Mayores los viernes que se llama Diáspora Despierta, precisamente. Y la primer gran misión es por lo menos tener gente de diferentes continentes y países que cuente lo que está pasando y que pongamos así un poquito el puño sobre la mesa porque no tenemos representación. Y aquí te voy a contar una cosa. Yo aquí tengo la vena esta Por favor, de decir con nombre propio los temas porque he aprendido con el tiempo que si no dices los nombres propios, de eso se si no trata. eres específico, entonces queda todo como en filosofía y bla, bla, bla. De la única entrevista que me arrepiento yo, y he Ujú. hecho más de 1.000 en el canal, de no haber, o sea, de lo único que realmente me arrepiento es de algo que no hice. Hice una entrevista que no publiqué, que es la del actual representante de los colombianos en el exterior. Una señora que se llama Carmen Ramírez Boscán. Ujú. Como iba por el pacto histórico, yo quería ayudar a la Colombia humana, a la Colombia humana, y porque era tal, yo la entrevisté, pero la entrevista era muy mala, la señora no tenía ni idea de nada, y yo esa entrevista no la publiqué. Y además hablé con sus asesores, dije, mira, te mando las preguntas, prepárenle, la volvemos a hacer, por favor, que tenemos que ganar esa curul. Ahí me faltó mucha cabeza y mucha honestidad, posiblemente. Tal vez más que honestidad, tener como la certeza de que si vas a hacer algo, es para que sirva y para que llegue. Y habría servido muchísimo el hecho de haber publicado esa entrevista, porque habría dejado de ser una buena candidata. Ahora la representante, me arrepiento muchísimo de eso. Una persona que no representa a la diáspora, que no ha trabajado lo suficiente, y por eso el activismo tiene que ser autocrítico. Y el pensamiento crítico y ese sectarismo que tenemos en Colombia nos mata. Cuando yo hablo algo fenomenal porque el presidente dijo en Davos esto y me siento orgulloso, corta relaciones con Israel, por ejemplo, y salgo con la bandera de Colombia en una manifestación palestina en Madrid y me siento orgulloso y hago el en vivos de allí, soy ultrapetrista, el más mamerto, el no sé qué tal. Nombra a Ocampo, ministro de Hacienda, un neoliberal que ha trabajado en el Banco Mundial, Y todo eso. el pirómano bombero, y entonces me pongo en contra, ahora soy uribista, Te estás tirando todo. me tiro todo. Fíjate, defendí a Luis Carlos Reyes ayer y esta mañana otra vez publiqué un video porque Petro de forma irresponsable dice que es cómplice de un genocidio. Y la vida de este señor corre peligro. Y no es cualquier señor, es un señor que no es, ni muchísimo menos, ni sionista, todo lo contrario, ha estado condenando todo el tiempo el tema palestino y se está politizando un genocidio para hacerle daño a este señor. Me parece injusto. Y en eso creo que tienes una claridad que es eso que llama un filósofo, o la filosofía, más bien la parresía, y es decir públicamente la verdad, cueste lo que cueste, tenga la consecuencia que tenga, y eso yo creo que lo agradecemos muchos porque un proyecto progresista tiene que tener una conciencia crítica, si no, no es un proyecto progresista, y Mm, entonces si algo incomoda se puede discutir, se puede hablar y claro. se puede debatir, que es la invitación que muchos estamos haciendo en este momento. Aprovechando entonces esa parresía y esa honestidad y esa claridad que tú tienes, ¿cómo lees este momento de estos 3 años? Una vez tú estuviste del otro lado, una vez tú estuviste denunciando, una vez tú estuviste acompañando a Mm, esos muchachos que estaban protestando. Y de pronto aparece todo esto. Mi lectura, te anticipo, no porque digo te quiera prevenir la respuesta, pero mi lectura es que evidentemente quienes creían que esto se iba a solucionar en un par de años, pues no entendían la dimensión que tú ya habías comprendido muchos años antes, gracias a tus viajes y a todo lo que nos has contado. Pero en todo caso había una suerte de esperanza muy viva,
Y me gustaría entonces pedirte cuál es tu lectura de estos 3 primeros años del primer gobierno progresista colombiano en la Sí. historia. Antes quiero hacer una aclaración. Y espero que este vídeo no se edite Nada. porque Aquí a no editamos. veces, No, aquí no editamos. y te voy a decir lo siguiente, porque te admiro profundamente. Te admiro profundamente por tu coherencia. Tú te largaste el planeta cuando no te publicaron un libro de los Char. Ujú. Te fuiste del gobierno cuando no comulgaste con un señor que era un maltratador de mujeres. Sigues haciendo una labor pedagógica con elegancia, con coherencia, con una altura impresionante. Tienes unas conversaciones espectaculares aquí con toda clase de personajes que nos dan una pedagogía que es oro. Entonces te admiro profundamente. Tus libros. Me he dejado en el taxi el libro que venía que me firmaras. No, Me has pues, regalado muchas otro que me lo gracias. voy a devorar. Aquí no editamos porque son conversaciones Genial, precisamente. genial. Y te Genial eso porque agradezco, por supuesto, tu quería que deferencia. quedara eso en claro. Que yo creo que tenemos una necesidad importante en Colombia de poder hablar Sí. sin insultarnos. De poder hablar sin clasificarnos, de escucharnos, de argumentar. No puede ser que sigamos todos con este sectarismo, con esta, es casi como un déficit de atención que nos hemos creado nosotros mismos, ¿no? En Colombia, antes de que aparecieran las redes ya teníamos el algoritmo, estamos todos en A o en B. Terminas hablando con la gente que piensa igual que tú. Mucho antes de que apareciera el Internet ya lo estábamos haciendo aquí. Tenemos unas oligarquías que han pasado de la colonia a la república, dominándonos tranquilamente y conseguimos ser el país más desigual del mundo a fuerza de la violencia, y esa desigualdad nos llega hasta nuestros días disfrazada de toda clase de excusas que nos adornan en nuestro día a día para seguir sin hacer nada. Y una de las cosas que a mí me sorprende, por ejemplo, cuando vengo a Bogotá, es encontrarme con viejos amigos que son catedráticos, que son expertos en no sé qué, súper especialistas en no sé qué tal, y que no tienen ni idea de cómo se recogen las basuras en su ciudad, que no tienen ni idea de lo que sucede en los territorios, que no les importa, que dicen Petro es un guerrillero y es un no sé qué, sin haber conocido absolutamente nada, ni del progresismo ni de la historia, sin haber escuchado jamás un debate del Petro parlamentario, ¿sabes? Y soy el primero que digo, si yo me hubiese quedado en Colombia y hubiese vivido así, sería así. Somos nosotros y nuestras circunstancias. No los culpo. Intento hacer una pedagogía para que entiendan y he conseguido en algunos casos que algunos de ellos Un pues, pequeño movimiento. empiezan a leer otras cosas y algunos me han dado la razón, ¿no? Entonces yo creo que esa necesidad de diálogo que tú la has interpretado desde hace tantísimo tiempo, tan claramente por tu formación y por todo lo que eres tú, es lo que necesitamos. Yo lo que hago desde el canal es una pequeña pedagogía de lo que yo voy enterándome, pero hago la salvedad de intentar hablar para que la gente entienda. Ujú. Porque si la educación ha sido un arma de exclusión social, ¿cómo voy a tener la falta de sensibilidad para hablar como si estuviese en una clase de doctorado? Total. O sea, entonces me parece muy importante eso. Y no tender a eso. Y siempre que invito a alguien, que si es un político, le digo, por favor, no eches un discurso. Y si es un académico, le digo, por favor, no es una clase. Hablemos como si estuviéramos en un transmilenio y tenemos un par de adolescentes adelante y queremos mandarles un mensaje que entienden, atraerlos primero y que les llegue algo positivo y que les sirva, Ujú. pero que se bajaron con algo, ¿sí me entiendes? Sí, de acuerdo. Que el algoritmo no nos va a ayudar. Esa es la democracia. Tenemos que hacerlo nosotros. Esa es la democracia. Mi balance de lo que ha pasado con el gobierno de Petro. Petro es el primer presidente que no es un administrador colonial. Es el primer presidente, para mí es el mejor presidente que hemos tenido. Es la sensibilidad social, es la revolución, es la idea progresista que llega por fin al poder. Es el que rompe, el que desafía al establecimiento. Un ser humano con sus cualidades y sus defectos. Con todo un país tan complicado como Colombia detrás, que consigue ponerlo presidente. No voy a hablar de cómo se consiguió esa presidencia, porque aquí hay toda clase de teorías y de cálculos y de aciertos y de tal. Yo lo que sé es que con 17 millones de personas que tenemos todavía en la pobreza, Petro ha sacado casi 2 de la pobreza, con 17 millones de personas en la pobreza, no es difícil imaginar que la gente quiere cambios. Y esa idea del cambio fue la que vendimos todos los que empujamos tanto la presidencia de Petro. Yo tengo, de solamente fraude electoral para intentar salvar esas elecciones, tengo más de 70 vídeos en el canal. Ujú.
conversatorios, problemas y tal, y a veces muchas cosas de autocrítica. Sale Gustavo Bolívar, por ejemplo, que es amigo y que sale de la registraduría diciendo, bueno, no hay problema, no nos van a robar las elecciones porque ya nos van a dejar ver el software electoral. Yo que estoy trabajando con Lucho Spitia, con una cantidad de gente, un grupo interdisciplinario que sabe exactamente cómo se roban las elecciones, salgo a decirle, no, hermano, no, te van a dejar ver el software de datos consolidados. Pero se la pueden robar igual, hay que nombrar una auditoría externa, tal loco. Es enfrentarse esa autocrítica contra el mismo progresismo, es lo que me hace ver la mayor dificultad que tenemos, que es el trabajar juntos. ¿Queremos renovar este proyecto? Se tienen que sentar Gustavo Bolívar, Susana Muhammad, Iván Cepeda y Carolina Corcho y los demás candidatos progresistas a decir, ¿qué hacemos? Yo estoy casi deseando que no le den personalidad jurídica al pacto histórico. ¿Por qué? Porque ahí está el señor Daniel Quintero y resulta que pueden votar todos los colombianos con cédula en ese pacto histórico, en esa consulta. ¿A quién le va a votar la derecha? Masivamente, si no va a ser al que sea menos funcional para el proyecto progresista. Y Daniel Quintero no es un progresista. Entonces, ojalá, si no sucede ese pacto histórico, tengan que sentarse estos a hacer la verdadera alianza del progresismo. Y aquí se tienen que comer todos los egos. Antes de cámara te lo dije, en este momento la mayor dificultad es que ellos venzan sus egos y quieran unirse. Sale Iván Cepeda hace 15 días. Yo estaba hasta entonces totalmente apoyando la presidencia de Carolina Corcho porque hasta ese momento para mí era la que más podía aglutinar esas fuerzas. Hace 15 días en una entrevista que le hicimos abre la ventana de la posibilidad de, o hace 20 o 25, no sé, de que podía presentarse él a las elecciones. Inmediatamente Mafapo y todo el mundo empezamos a decirle, venga, sí. 15 días después lo tenemos otra vez en entrevista en Palabras Mayores como candidato presidencial. Y eso ya, el solo hecho que él ha dicho sí, revoluciona la política colombiana, pero da un giro de 180 grados. Y eso, lógicamente, trae pues toda clase de choques dentro del mismo progresismo. Pero lo que estamos enfrentando es la posibilidad de seguir en un país en transformación. Siempre digo, Petro metió el pie ahí que nos iban a cerrar la puerta y ahí estamos todos intentando abrirla. Si empiezan los egos, se va a retirar ese pie de esa puerta, se nos va a cerrar y va a continuar el genocidio de la izquierda en Colombia. Entonces aquí, si Carolina Corcho está escuchando esta entrevista, si Susana Muhammad, si Gustavo Bolívar, si Iván Cepeda, yo les ruego por favor que se sienten. No sé cómo se hace eso, Juan David. Los sondeos internos entre ellos para ver cuál es el... Hagan lo que sea, la encuesta que sea, paguen los expertos que sean, que les digan cuál es el más opcionado, el que más aglutina. Llévenle en la maleta a esa persona. Sea Carolina, sea Iván, sea Gustavo, sea Susana, el que sea. Pero tenemos que ir unidos todos o nos comen vivos. Pero una sola persona, y lo hemos visto en este gobierno, por supuesto, una golondrina no hace verano. Se necesitan muchas otras golondrinas para producir una especie de clima, lo sabes bien tú, de opinión y de fuerza política, que es lo que corresponde al Senado de la República. Tú también has tenido ahí, al Congreso de la República, perdón, has tenido ahí conversaciones, críticas a lo que se produce en la política colombiana. ¿Cómo cambiar una sociedad sin cambiar la política? ¿Qué has pensado al respecto? Tú que has contestado a mucha gente, que te has metido, como dices tú, yo a veces te veo grabándote, mire, están haciendo trampa allá, porque eso es muy importante en tu estilo, es decir, ir lanzándole alertas a la gente para que despertemos porque yo creo que hay que cambiar la cultura política de este país. Yo creo que la gente está cansada de que le cuenten mentiras. Yo a veces voy a contar algo que es feo y va a parecer raro, pero a veces saco un programa los domingos encadenando varios amigos youtubers. Ahí estuve, sí. Sumamos a la gente y invitamos a un candidato presidencial, a un exministro, no sé qué tal, y la audiencia es, por ejemplo, 4 personas, por decir un número, ¿no? Y resulta que al día siguiente salgo a andar con el perro y me acuerdo que tengo que decir esto, que no es verdad lo que está diciendo el señor Roy Barreras de que Carolina desobedeció a Petro. No es verdad. Carolina se paró en la raya, jamás desobedeció a Petro. Y esa falsa narrativa la vende Roy Barreras para irse posicionando. Y me acuerdo de eso y salgo en el mall y digo, voy a hablarles de una cosa y estoy paseando con el perro. Bueno, pues en lugar de tener 4, tengo 8. Es decir, el doble o el triple de visualizaciones de una cosa mucho más orquestada, mucho más, ¿sí me entiendes? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Y además lo pongo en un horario absurdo en que la gente no está incluso dormida en Colombia. O sea, ¿qué es lo que pasa ahí?
Creo que el pueblo tiene necesidad que se le cuente la verdad de forma natural, espontánea, una cosa bien corsetada, venga, vamos a hablar bonito, vamos a parecer chéveres aquí todos, ese buenismo, ese postureo, ya la gente está mamada de eso. Ay, que este habla grosero, que este habla no sé cómo. Mira, pongámonos, centremos en lo verdaderamente importante de las cosas. La comunicación tiene que ser directa y cercana. Yo estoy en un canal que puede desaparecer en cualquier momento. Cada video digo, este es el último, porque yo estoy todo el tipo, Palestina, 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 ¿sabes? Me bajan vídeos, me hackean, me amenazan, me censuran, no se puede ver en ciertos horarios en no sé cuántos países, en otros no se pueden ver por zonas, todo lo que no le pasa a todo el mundo le pasa a los que peleamos con el sionismo. Ujú. Ya habíamos hecho digamos, la carrera con el uribismo, pero esto es mucho más avanzado, ¿no? Entonces, pienso que si la transformación es ahora, la gente tiene que entender que la arena moderna de la política son las comunicaciones, son las redes sociales, es el YouTube, es esta pedagogía directa. Por eso es tan valioso el trabajo que hace toda esta gente, te guste más, te guste menos, para que lleguemos entre todos. Por eso también es importante que nos unamos los alternativos. Total. Ahora, ojo, en el mundo de los alternativos habrá de todo. No, tranquilos, no pasa nada. Pues claro. La gente se va uniendo por sus colores, por sus intereses. A mí hay gente que me estaba ayudando al principio y estaba, venga, yo me uno y tal. Y luego dice, uy, no, me quitaron el canal porque este salvaje habló de Palestina, entonces ya no quiero ir allí. Cosas de ese estilo, no pasa nada. Cada uno tiene su ámbito de competencia y su estilo. Pero sí me parece importante que tengamos una unidad, cosa que sí hace perfectamente la derecha, que se orquesta a nivel internacional con todos los recursos, tanto de prensa hegemónica como alternativa, y que además tiene bastante menos escrúpulos que nosotros para poder actuar al nivel que sea y ponernos a todos en esta falsa narrativa que tenemos aquí de que estamos discutiendo de política y no de las cosas importantes del país. Ujú. Por eso me gusta tanto, por ejemplo, Iván Cepeda, porque él siempre ha criticado esto. Llegaron las elecciones. Entonces llegó el momento de ser simpático, de alzar bebés, de salir con la bandera y gritar Viva Petro en el estadio, de hacer cosas de ese estilo llamativas. Yo creo que este señor no lo va a hacer. Ujú. Yo creo que Iván Cepeda es un caballero y va a seguir en su línea, que es ser Iván Cepeda. Y eso es una cosa que los colombianos agradecemos muchísimo, porque estamos hartos de una clase política farsante que nos ha vendido una idea de cambio que nunca ha existido. El cambio para que todo siga igual. Y con eso conseguimos ser el segundo país más desigual del mundo. Ya está bien. ¿Qué significa todo esto? Que vamos a tener la posibilidad en este momento de demostrar que todo este esfuerzo que hemos hecho con Petro lo sabemos capitalizar. Y espero que nuestros dirigentes estén a esa altura. Desafortunadamente, en la semana pasada, y con esto termino, en la Colombia Humana dieron la demostración de que no iba a ser así. No dejaron votar a las bases. Y no dejaron votar a las bases personas como Gloria Flores, como Ferney Lozano y como Isabel Cristina Zuleta, que han orquestado que solamente el 1.7% de los integrantes de un partido político decidan, elijan, organicen y las bases, el 98%, se aguanten. Yo no soy de ese partido y me he ido contra ellos. Y es el partido del presidente. Y el presidente también ha protestado contra eso. Y Gustavo Bolívar y Susana Muhammad, que son de ese partido, tendrían que haber renunciado a sus candidaturas, porque son ilegítimas. No le votaron las bases. Gustavo y Susana estaban dándole discursos a una gente que no les podía votar. Ujú. ¿Cómo no protestar ante eso? Vamos a hacer lo mismo que Uribe, cambiar las reglas de juego una y otra vez y hacer trampa y todo para qué, para que esta gente se siga ganando 52 millones al mes o para que puedan hacer negocios allí. A mí me parece que es importantísimo la autocrítica. Me han dicho, ahora eres uribista, estás atacando a la Colombia Humana. No, estoy defendiendo las bases. Intento buscar esa misma coherencia defendiendo a Iván Cepeda. La misma coherencia que hace 30 años me hace dejar de hacer proyectos y empezar a hacer activismo, ¿sabes? Que creo que es un poco la parábola de este programa, de esta conversación, y es emanciparse es ir sorteando paradojas una y otra vez, porque si uno se acomoda, pues evidentemente la emancipación no ocurre, y para emanciparse hay que emanciparse permanentemente. Hay un filósofo coreano, Byung-Chul Han, que dice, la esperanza es radical porque la esperanza
no confía en que algo bueno va a pasar, simplemente está a la espera de que se produzcan sentidos, Sí. de que algo nuevo nazca. Y por eso creo que tú, desde tu canal, desde tu comunicación, desde tu actitud, has producido o encarnado un nacimiento de una voz y de muchas otras voces que nos sentimos acompañadas y legítimas gracias a ti. Yo trabajé toda mi vida en medios empresariales y aunque hay mucho valor en muchas investigaciones y mucha gente que hizo muchas cosas en Verdad Abierta, en Semana, en El Espectador, Mm. ni más faltaba, también sé que eso tenía unos límites, digamos, unos límites de cristal que uno no podía Sí. atravesar. Y me gustaría terminar por ahí, ¿cuál es tu lectura entonces de los medios? Porque tú creciste, o más bien, te maduraste en una cultura con unas discusiones mediáticas mucho más fuertes que aquí, que quizás también ayudan a que eso que se termina convirtiendo en violencia o en venganzas o en antipatías sociales o en castigos, pues se hable de frente en los paneles y después la gente diga, sí, tú y yo somos muy distintos y si un poco se oxigene la sociedad en los debates públicos. Yo esta mañana a las 2 de la mañana ya no podía dormir, me acosté a las 12 y me puse a escuchar una entrevista espectacular que le haces a Juan Carlos Monedero. Gente, esto que están viendo, si es que lo llegan a ver algún día, pasen a ver la entrevista con Juan Carlos Monedero, si no la han visto, porque es espectacular. Sí, y luego si no la han visto también la de Gonzalo Guillén, que me la he visto 3 veces. Es una de las personas que más admiro. El que no ha entendido que es en el tema de comunicación en el que podemos cambiar las sociedades, no ha entendido que la arena política es esta y va a perder una y otra vez. El que está esperando que el debate se haga como lo organizan las redes sociales, va a estar rodeado siempre de gente que piensa igual. El que no tenga la capacidad de autocrítica no va a ser capaz de mejorar. Me encanta que la gente en Colombia empiece a pensar diferente y que eso no sea peligroso. Porque si hemos vivido algo en Colombia, es ese sectarismo. O sea, cuando sale alguien, aunque sea de un partido progresista, y diga, el que piense diferente a mí está en contra de nuestro partido político. Hemos dicho que aquí votan solamente nuestros comisionados y no votan las bases. Y el que piense diferente está destruyendo un proyecto progresista. Este es el partido. Están intentando legitimar algo que me parece totalmente fascista y que atenta contra la libertad de expresión y contra la democracia. Entonces yo creo que si hay algo que debe realmente animarnos todos los días, motivarnos, es a no tener miedo, a no dejarnos callar. Cuando dicen, estás polarizando, desescalemos un poco el discurso, Yo creo ¿sabes? que polarización es un término que ya no nos sirve para la Se discusión quedó tan política. corto. Digo, Ya, no hay dos polos, no. hay muchas. Cuando te dicen eso, te están diciendo cállate, Mm. cállate. No, no, no te calles, grita. Si tu forma de expresarte es con música, con arte, con lo que sea, con insultos, pero hazlo, no te quedes callado. Y sobre todo, tener clarísimo que hay que entrar a ocupar y a disputar los sitios de poder en el poder. Porque es que es una cosa que también esa pureza que tenemos nosotros, esa superioridad moral que queremos tener a veces nos impide ocupar los sitios que hay que ocupar. Buen ejemplo de esto lo vemos cuando vemos gente que está ocupando en este momento sitios. Carlos Carrillo, por ejemplo, que es muy amigo, está en una situación, él nunca ha sido petrista. Y ahora mismo le adoran los petristas, pero es que también hay una cantidad de gente derecha que le adora porque es una persona que se la ha jugado. Entonces, ha hecho posible, mediante hechos, el reconocimiento público, que es algo difícil, bastante difícil en Colombia. Ese tipo de liderazgos son los que necesitamos, la gente que lidera de atrás. Muy sospechoso me parece esa gente que quiere estar siempre en la foto, o con Petro, o con Uribe, o esa gente que está buscando sobrenadar las aguas para estar siempre en la cresta de la ola. O con los dos. Claro, o con los dos. Porque al igual que Carlos Carrillo, yo pienso que el centro no existe. Ustedes están viendo una conversación que nuestro invitado de hoy, lo único que dijo es que de pronto no sale al aire. Y por supuesto se termina acá con toda mi gratitud y agradecimiento. Primero con ustedes que la vieron hoy. Y segundo con Pablo Bor, que es una voz que le da voz a muchos, aunque él no se lo haya propuesto, que es lo más importante siempre. Su fuerza interior lo ha llevado a transformar a personas sin que él lo sepa. Gracias, Pablo, por lo que has Gracias a hecho. ti, Juan David, un honor. Y a ustedes, nos vemos en la próxima conversación pendiente, los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a las 7 de la mañana. No para darnos la razón, sino para llenarnos de razones. Nos vemos en la próxima.